Ok, mi nombre es Sergio Armendáriz Ibarra. Yo soy licenciado en Ciencia Política de Administración Pública. Estudié aquí igual que ustedes en la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy estudiando la maestría en Estudios para el Desarrollo, aquí también en este campus. Voy en tercer semestre. Yo ya he trabajado en el ámbito de la administración pública aquí en León. Estuve trabajando en el Instituto Municipal de la Juventud, estuve en el programa de consejeros juveniles, estuve 3 años ahí como consejero en el DIF, en el sistema directivo del DIF aquí en León. Hice mi servicio profesional en Contraloría Municipal, principalmente en Contraloría Social, donde revisábamos los programas sociales que tienen las diversas dependencias de aquí de la Administración Pública en León y hacíamos propuestas de mejora. ¿Por qué eligió esta licenciatura? Okay. También se me faltó decir, soy su profesor de ustedes en la clase de teoría de la administración pública. Bueno, pues en un principio creo que mi idea era, yo voy a ser honesto con ustedes, yo quería estudiar derecho porque siempre como el enfoque cuando estás en la parte de las humanidades, como yo estudié en la prepa pues hace mucho tiempo, entonces sí era como más el enfoque de, pues te vas a la parte de ciencias sociales y humanidades y era como por ley irte a derecho. Pero después fui a una feria donde, que se dio, yo estudié en la preparatoria oficial de aquí de León, en San Miguel, entonces ahí se presentó como una feria de las carreras que había aquí en Guanajuato y me di cuenta que estaba administración pública y dependía completamente de, antes no eran campus como ahorita los conocen, antes eran facultades. Entonces estaba la Facultad de Derecho y en la Facultad de Derecho se daba la carrera de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública por separado. Y también se daba aquí en León, entonces dependíamos completamente de esta rama de la facultad. Y entonces empecé a investigar, le pregunté a las personas que estaban ahí o sea, qué era la administración pública, porque sí tenía como conocimientos muy básicos, pero la verdad no sabía. Entonces ya me empezaron a platicar y vi que tenía muchas cosas que ver con derecho, pero sí era un poquito más como social, ¿no? Como la parte entre social y administrativo. Entonces decidí estudiar por eso y me gustó. Y antes pues yo me iba a Guanajuato, regresaba aquí, o sea, era diferente. Después yo pausé mis estudios un tiempo y regresé cuando cambió la estructura de la escuela, que se cambió a Ciencia Política y Administración Pública y terminé mis estudios. ¿Cree que pueda contarnos un poquito más sobre su experiencia que tuvo a lo largo de su carrera en esta licenciatura? Sí, mira, en la primera parte creo que, porque pues yo lo puedo dividir en dos, ¿no? Cuando estudié Administración Pública y cuando estudié Ciencia Política y Administración Pública. En la primera creo que no me gustaba mucho porque estaba muy enfocado a términos administrativos, mucho como la administración de empresas, la contabilidad, o sea, se manejaba todo este aspecto más económico administrativo. Y o sea, yo me quedé pausado, me quedé hasta el cuarto semestre. Cuando me reintegré y vi que lo habían modificado, tuve la oportunidad, platicando con los coordinadores de la licenciatura, que me podían revalidar unas materias y empecé a ver el nuevo plan de estudios y la verdad a mí me pareció muy adecuado que ya no solo se vieran cuestiones económico-administrativas, sino también se vieran cuestiones sociales, que es muy importante eso. Entonces comencé a ver cómo iban a ser las clases, donde íbamos a tener clases multidisciplinarias, podría decirse, donde yo tomé materias con alumnos de trabajo social, de sociología, de antropología, entonces eso es muy enriquecedor porque aprendes, no solamente te quedas cuadrado en esta parte de la ciencia política y la administración pública, y entonces aprendes otras cuestiones que estás muy limitado a observar. Pero en términos generales creo que esta carrera está muy completa, pero le falta. Entonces, queremos saber sobre su experiencia ya en el ámbito de la administración pública, cómo fue, qué hacían, cómo se enlazan cómo se enlazan los demás departamentos que estuvimos viendo en clase, por ejemplo, y sobre cómo se lleva el área de la corrupción y la transparencia. Ok, miren, las cuestiones laborales, como en toda parte, pues conseguir un empleo es complicado porque ya en estos tiempos tener una licenciatura pues no nos garantiza que podamos acceder al mercado laboral de una forma muy, muy fácil, que sí es más fácil de lo normal, pero no tanto. Entonces, una de las cosas que yo aprendí aquí en la Universidad de Guanajuato y que les he comentado muchas veces es que no nos podemos limitar solo a estar aquí aprendiendo cuando tenemos que hacer más prácticas. Tenemos que salir nosotros, desafortunadamente, a buscar redes de apoyo que la Universidad de Guanajuato no brinda o está muy limitada.
Entonces tenemos que salir nosotros pues a hacer servicios sociales, servicios profesionales y saber pues desde un inicio qué áreas son las que te llaman la atención. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención los temas de transparencia, los temas de corrupción, y me di cuenta que en Contraloría Municipal pues es como que por excelencia la que se encarga de atender este tipo de cuestiones de ese tipo. Entonces vi que existe un programa que se llama Contraloría Social, y primero fui un acercamiento que tuve y realicé un servicio social de 50 horas y me gustó mucho porque lo que yo hacía ahí yo de verdad, o sea, todo lo que aprendí aquí en la universidad teóricamente, pues era una realidad completamente contrastada con lo que es presencial. Entonces ahí teníamos la oportunidad y teníamos el respaldo de Contraloría de revisar a fondo los programas sociales. Por ejemplo, me tocó atender el de jornaleros agrícolas que daba la Dirección de Desarrollo, esa se llamaba Dirección de Desarrollo, ay, no recuerdo, pero era algo que ver con esas cuestiones de la agricultura. Entonces yo revisé ese programa y nos dábamos cuenta de que creo que se llama Atención al Migrante, ya recuerdo. Entonces, pues mirábamos que no hacían muchas cosas buenas, o sea, no, incluso que dejaban de hacer cosas, y nosotros pues ahí como, yo estaba en un equipo multidisciplinar, estaba con una persona que era una antropóloga, estaba con un sociólogo y estaba con trabajadores sociales. Entonces nuestro equipo y nuestro líder, el que era el que sí trabajaba en Contraloría Municipal, él había estudiado aquí Administración Pública. Entonces tenemos como mucha libertad, y tuvimos la oportunidad de revisar tuvimos la oportunidad de revisar el de uno de la Dirección de Educación. Revisamos también uno del Instituto Municipal de las Mujeres. Fueron como 5 en total. Entonces me gustó bastante porque de verdad ahí aprendí lo que era la administración pública fuera de toda la teoría, y cómo eran las limitantes que se tenían, cuál era el tipo de corrupción que había, o sea, lo miraba, o sea, tal cual. Después de tanto que me gustó, me metí a hacer mi servicio profesional con ellos. Y yo hice un proyecto para incluir, a mí una de las cosas que nunca me ha gustado de la administración pública es que inclusive cuando es de participación ciudadana, siempre participamos los mismos, siempre somos las mismas personas las que estamos ahí participando. Y yo les decía que por qué solamente los chicos de servicio social teníamos que ir a hacer ese programa, si era un programa para toda la ciudadanía, no era un programa para jóvenes universitarios. Entonces yo propuse anexar por lo menos a la sociedad civil organizada, que tuviéramos como un acercamiento, porque, por ejemplo, cuando revisamos el del Instituto Municipal de las Mujeres, se llamaba el programa Atención a Violencia Feminicida, y había una asociación civil que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa? Es una que está aquí por la colonia de Los Ángeles, es en atención a mujeres, pero ellos estaban haciendo como su parte, por un lado, y completamente, o sea, no tenían como esta vinculación entre el Instituto Municipal de las Mujeres y ellos. Entonces yo fui como ese vínculo de acercarlos, de que mira, está esto, o sea, porque yo quería que más personas de la ciudadanía realizaran también este tipo de acercamiento. Y después ya terminé mi carrera y me fui a la dirección del DIF. Fui consejero juvenil, 3 años duré ahí. Y pues ahí eran otras cuestiones ya diferentes, porque ahí eran ya cuestiones de alto rango, podría decirse, porque pues allí estaba yo con la esposa que era el alcalde en ese tiempo de Santillana, estaba con la directora, que era la hermana del gobernador. Entonces ya estaban como muchos empresarios, y eran donde yo ahí aprendí la parte de la gestión, o sea, aprendí cómo es que se toman las decisiones completamente desde una visión o perspectiva que ellos tienen de lo que es la realidad de León. Y o sea, yo ahí aprendí que tienen una visión muy sesgada, tienen una visión muy corta de lo que es León, de lo que es un problema social. Para ellos existe un mundo, y para la mayoría de las personas pues es otra realidad. Entonces, ¿esto cree que se debe al nivel de vida que ellos manejan, verdad? Creo que no, creo que lo que se tiene que ver, o sea, sí el nivel de vida de personas que están ahí, pero estos consejos no deberían de estar integrados por personas como ellos, que son empresarios la mayoría, pero también deberían de estar integrados por personas que la verdad son líderes comunitarios, que de verdad saben las necesidades que existen en León, porque ellos, te repito, o sea, ellos pensaban cosas como muy simples de, pues el pobre es pobre porque quiere trabajo, son unos huevones, y yo sí les decía, es que no, o sea, la realidad es otra. Tal vez tienen unas limitantes, por ejemplo, el estudio es una limitante, mucha gente ni siquiera tiene la primaria. ¿Cómo va a acceder si te piden en el trabajo más mínimo, te piden un certificado de cualquier tipo? Y pues como que todas esas cuestiones ellos no las conocían. Entonces creo que estos consejos deberían de estar un poquito más variados en cuanto a la realidad que de verdad es León. Creo que una de las cuestiones que sí deben de ser es que sí debe de ser gente
pues que tenga un conocimiento por lo menos de lo que es la administración pública, lo que es la política, porque pues no puedes meter, y es lo que vimos, lo hemos visto en clase, o sea, no puedes tener a unas personas que tienen una formación académica completamente distinta en cuestiones, no sé, de otras áreas de estudio o disciplinas, y de repente están dirigiendo, y es lo que encuentras mucho. Esa es la parte problemática entre la política y la administración pública, porque la política, existe mucho compadrazgo cuando existen cuando tienen que ocupar puestos clave, pues meten a personas que ellos consideran que se atraviesa completamente la política. Y esta parte de los jóvenes, pues, o sea, es como decir, queremos una participación ciudadana de jóvenes, pero los queremos bien capacitados. O sea, creo que ahí es como un desfase, ¿no? O sea, no existe como una concordancia entre decir, pues sí quiero, pero no quiero. Los quiero que ya sepan, pero ¿cómo van a saber si jamás tienen ese acercamiento? O sea, el acercamiento se tiene que dar. Por eso, desde su parte de ellos, la universidad, y también de parte de ustedes, porque ustedes son los que también deben de buscar, pues, ahí está, el mundo ahí está. Si ustedes se acercan a cualquier administración pública y dicen que quieren hacerlo, pues muchos les van a cerrar la puerta, porque van a decir, es que son de primero, son de ciencia política, son de esto, pero pues también hay muchas personas o muchas instituciones que sí abren la puerta. Y bueno, profe, ante todo esto, la experiencia que ha pasado, su recorrido laboral y así, para usted, ¿cuáles fueron sus principales o los desafíos más fuertes que tuvo durante todo este trayecto? Pues creo que en términos, o sea, si lo vemos en términos económicos, podría decirse, pues también no es que la administración pública, o sea, desde un ámbito operativo, pues es muy mal pagada. La verdad es muy mal pagada. ¿Por qué? Porque pues son sueldos que probablemente lo podría obtener rápido en otro empleo. Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es cómo acceder, o sea, cómo acceder a ese tipo de empleos. A pesar de que son mal pagados, hay muchas limitantes porque no podemos llegar y ni siquiera existe una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo aquí en León sobre el servicio civil de carrera solamente existe a nivel estatal, y a nivel federal en León no existe. O sea, tú llevar tus papeles es como lo que vimos en la conferencia. O sea, tienes que tener básicamente un familiar, un conocido que pues te ayude. Creo que esa es una de las limitantes. Personalmente a mí la verdad no me llamó mucho la atención porque yo encontraba un desfase entre la teoría y entre lo que es la práctica. Entonces preferí irme a la parte más teórica y seguir estudiando. O sea, porque a pesar de que económicamente, pues cuando sigues estudiando, pues creo que te va hasta mejor que cuando estás trabajando. Entonces, y sigues pues en estas cuestiones teóricas y comprender un poco más a fondo, porque a mí, en lo personal, me llama mucho la atención comprender por qué nos comportamos desde la administración pública. Me llama la atención cómo se atraviesan todas estas cuestiones de poder. Bueno, ¿qué consejos nos daría a nosotros como futuros administradores o un profesional que quiera ingresar en el área de la administración pública? Mi primer consejo es que siempre tengan claro que la administración pública, y se los he dicho en clase, la administración pública debe de ser pues tienen que tener como el entusiasmo, ¿no? De querer servir. ¿Por qué servir? Es servir a la población. Pues eso es una definición muy básica, ¿no? De administración pública. Es administrar básicamente el pueblo, y creo que es cuando llevamos con intereses muy personales sobre enriquecimiento, que es el principal, o por cuestiones de poder, creo que pues desde ahí ya estamos mal, porque este pensamiento no debería de ser así. Deberíamos como lo vimos con los de trabajo social, que de verdad les gusta su carrera, su vocación. Esa es una. La otra, pues sí deberían de empezar como a generar estas redes de apoyo, estas redes de vinculación entre las instituciones, porque así para ustedes será mucho más fácil, por lo menos si son especialistas o por lo menos son habilidosos en ciertas cuestiones. Pues suena muy meritocrático, pero la verdad sí estaría, o sea, sí es interesante que ustedes vayan, se acerquen y pues van a conocer gente. Y al conocer gente, pues van a estar ahí sabiendo de las convocatorias que hay. De repente les pueden decir, ¿sabes qué? Nos gusta cómo trabaja, se abrió un puesto. Y si ustedes están de acuerdo con el sueldo, con el salario, con las funciones, porque muchas de las funciones que vemos aquí allá son diferentes. Yo me estuve a punto de contratar en la Dirección de Desarrollo Institucional y no acepté porque me iban a poner a hacer cuestiones de contabilidad y pues yo no sabía. O sea, a pesar de que ya estaba en el último de firmar mi contrato, no quise porque dije, no, es que yo no sé hacer, yo no voy a hacer algo que no estudié y que no me gusta. O sea, porque tengo que hacer cuestiones contables, yo no tengo nada que ver con la contabilidad, y esa es una de las cuestiones. La administración pública parece que todo es contable.
se les olvida que también está la parte social. Y eso es muy, muy importante. Ya. Bueno, yo soy Diego de Jesús, soy estudiante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública de quinto semestre. ¿Cuál es su visión de la administración pública para el futuro y cómo ve que ésta evolucionará en las próximas décadas? Realmente no tengo una visión de cuál sea el futuro de la administración pública. Tal vez sea una involución, tal vez se podría decir, porque podría pasar de nuevo a unos conceptos de la nueva gestión pública en donde se le daba como que una mayor apertura al mercado y tal vez vuelva a tomar como que esa característica, tal vez no, pero realmente todo es un misterio, no sabría decirte al 100% bien qué podría pasar. Ok, gracias. ¿Qué consejos tienes para los estudiantes que aspiran a la carrera en la administración pública? ¿Me lo repites? Disculpa. ¿Qué consejos tienes para los estudiantes que aspiran a una carrera en el área de la administración pública? ¿Qué les recomiendo? Pues te comentaba que tal vez el uso de como herramientas que te puedan facilitar ¿cómo se llama? Las materias que puedas llevar, ¿verdad? Porque realmente como uno, como persona normal, tal vez no tenga como que muy desarrollado el hábito de la lectura y puedes como tener un apoyo de ciertas herramientas como lectores de voz o algo así. Tal vez también apoyarte de inteligencia artificial, no sé, o sea, tener muy en cuenta como que esos pequeños detalles que te facilitan las cosas como que para no saturarte tú mismo y centrarse como en lo que es importante realmente, o sea, como que captar la esencia de lo que estás estudiando y no simplemente en saturarte de trabajo. Si tuvieras que ser crítico con la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, ¿qué señalarías? ¿Qué señalaría? Bueno, en el programa educativo creo que no está bastante completo. Creo que no le agregaría ni quitaría nada. Todas las materias son realmente importantes. Pero más que de la carrera es de la universidad, porque tiene muy pocas, ¿cómo se llama?, actividades extracurriculares que no te ayudan a como que a ejercer bien al 100% más allá de manera teórica. Que quiero decir que pues no sé, o sea tal vez sí las hay, pero no se le da la difusión suficiente porque tal vez se las da en tu correo electrónico y ahí se queda, o sea, se queda como en spam o tú nunca supiste si los que siempre participan en esas actividades extracurriculares que pues puede que te ayuden como que para desarrollar todavía más tus habilidades en la disciplina de la ciencia política, puede que pues las dejes afuera porque pues no sabías que estaban ahí, ¿verdad? Y creo que en sí sería nada más eso. Y bueno, una más personal hacia nosotros, que sería, tú como ya estudiante más avanzado, ¿qué nos recomendarías que hagamos desde ahora para poder llevar más tranquilo nuestra licenciatura? O sea, en cuanto créditos, en cuanto a las materias en sí, en cuanto a las tutorías con los maestros o en cuanto a tomar, por ejemplo, servicios que nos ayuden a construir redes y ese tipo de cosas. Básicamente sería preguntar mucho, o sea, en general de todo, ¿verdad? Porque nadie como que te va a brindar esa información y posiblemente si necesitas, no sé, hacer tu servicio, horas complementarias o cosas así, lo vas a saber como que por voces de algún amigo o de algún cercano, y si no es de esa manera nunca lo vas a saber. Así que pues tú tienes que como que tener bien pendiente de cuáles son tus deberes académicos realmente, más allá de las materias. Pues pregunta en dónde puedo hacerlo, o sea, puedes ir aquí rectoría, aunque sea como que fastidioso,
hacerlo y como que no dejarlo como para después o dices, ay no, pues ya quiero irme a casa. No, realmente como que sí ten bien presente qué necesitas hacer, en dónde vas y cuánto tiempo te queda. Porque, por ejemplo, en algunos que van a tomar inglés hasta, no sé, van en nivel 1 apenas, digamos, en quinto, pues, van a tener que esperarse todavía un semestre para tener que su inglés completo, ¿verdad? O sea, ya titulándose. Así que como que tienes que ver como que bien esos tiempos, preguntar bien y ya. Gracias. ¿Cuál es su visión de la administración pública para el futuro y cómo ve que evolucionará en las próximas décadas? Yo creo que la administración pública para el futuro, al menos en México, va a seguir con temas de presupuestos participativos, con temas de, digamos, apegarse a estándares internacionales, por ejemplo, con la implementación o con el seguimiento a la implementación de la metodología del marco lógico que se propone desde la CEPAL para proyectos y evaluaciones de, ¿cómo se dice?, de política pública, al menos en el país. También creo que tiene que haber un seguimiento respecto a la transparencia y rendición de cuentas, en el que se ha avanzado mucho desde hace algo de tiempo y sería ideal que más organismos del Estado o más partes del Estado, por ejemplo las fiscalías, pudieran tener una autonomía efectiva de, digamos, el gobierno, por así decirlo, porque actualmente, por ejemplo, las fiscalías o el fiscal lo decide el gobernador, lo propone el gobernador, lo ratifica el Congreso, y entonces yo creo que eso puede generar vicios y que haya problemas a la hora de solucionar problemas efectivamente. ¿Qué consejos tiene para los estudiantes o profesionales que aspiran a una carrera en el área de la administración pública? Para los estudiantes que ya están estudiando, yo diría que el mayor consejo es no descuidar el promedio, tener un promedio mínimo entre 8.5 y 9, porque a la hora de que tú quieres participar en cualquier concurso, convocatoria o programa, que también sería otro consejo, los programas hay muchos, pero pues tú tienes que hacer aplicaciones. Por ejemplo, el Banco de México tiene un programa muy bueno, el INE tiene programas muy buenos, y muchos otros organismos o empresas tienen programas muy buenos en los que tú puedes agarrar experiencia, pero todos te piden de cajón promedio 8.5, 9, 9.5. Entonces yo diría, entre más alto el promedio es mejor para que puedas participar en esos programas. Te dan herramientas que son interesantes, también te dan cursos, te dan capacitaciones que son muy buenas y que por otro lado solo puedes conseguirlas o siendo parte ya de la administración pública o de esa empresa, de ese conglomerado. Entonces yo diría que es una oportunidad excelente estos programas. También yo diría que hay que leer mucho más de lo que te dicen que leas aquí, leer todo lo que te piden que leas aquí y leer adicionalmente de todo. Bueno, te puedes enfocar en un tema, pero de ese tema buscar y buscar y buscar y buscar información, si es que te gusta mucho, para que puedas irte especializando desde que estás en la carrera. Que hagas cursos, que hagas diplomados, también hay muchos cursos, hay muchos diplomados que son gratuitos y te ayudan a comprender cosas que quizá a veces no quedan muy claro en clase, te ayudan porque estas capacitaciones o estos cursos te los dan personas que ya trabajan en algo, y cuando digo en algo, pues puede ser desde gente que se dedica a la transparencia, hay gente que se dedica, por ejemplo, a la economía, y te pueden dar una visión desde dentro de lo que nosotros idealmente vamos a hacer en un futuro. Otro consejo también muy bueno, que yo estoy siguiendo a medias, es el inglés. El inglés yo diría que es fundamental para cualquier cosa, porque de nuevo hay muy buenos programas, hay muy buenos lugares y hay becas que son muy buenas, pero pues todas las becas buenas, importantes, te piden inglés de cajón y tienes que ir a estudiar, no sé si para bien o para mal, a países donde no se habla español. Y si se habla español, también te piden el inglés. ¿Por qué? Porque también unas materias te las van a dar en inglés. Yo diría de cajón inglés y aplicar a todo lo que se les ocurra. Convocatorias, programas, proyectos, todo. Algo que noté durante el transcurso de la carrera, que es lo que llevamos, que son como 3 meses más o menos,
es que varios de nuestros compañeros les cuesta mucho leer los libros y comprenderlos, se les hace muy difícil. ¿Algún consejo en ese ámbito específicamente? Uy, pues es que el consejo para leer es bien simple, pero también es bien contradictorio, y es leer. Y yo sé que suena como de, pues, ¿cómo voy a leer si te estoy diciendo que no puedo leer o que no me puedo concentrar para leer? Pero pues es que la forma de concentrarte o leer es leyendo, aunque suene muy contradictorio. Yo diría que también algo que a mí me funcionó en su momento fue desinstalar redes sociales, sobre todo TikTok, aunque suene muy consejo de papá o de señor. Cuando yo dejé de usar TikTok y redes sociales tan seguido, creo que noté en mí que, una, era un poco más feliz, y dos, que tenía más concentración a la hora de hacer cosas. Yo les diría que no hagan multitasking, que no hagan varias cosas al mismo tiempo, porque también creo que no es lo ideal, y que se tomen el tiempo, aunque a veces es difícil, que agarren su teléfono en silencio, que lo apaguen directamente, si no se pueden controlar y no pueden dejar de verlo, de estarlo revisando, aunque sea como para ver la hora, o si llega algún mensaje, que lo aparten y que a la par que vayan haciendo lectura, vayan haciendo apuntes, ahí vayan subrayando, y que después esos apuntes, si pueden, los lean, y que hagan muchos apuntes en físico, porque te hace recordar cosas, al menos por la parte en la que lo escribes. Si tuvieras que ser crítico con la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, ¿qué señalarías? Yo creo que nuestra licenciatura, al ser Ciencia Política y Administración Pública, está muy padre, porque es como si tuviéramos efectivamente dos carreras en una, pero el hecho de tener dos carreras en una nos va a hacer estudiar muchas cosas, que está muy bien, pero a la vez yo siento que la profundización en muchas de estas cosas o en muchos de estos temas no es la suficiente. Entonces hay cosas que no vamos a ver, hay cosas en las que no nos vamos a adentrar, hay cosas que no vamos a ver suficientemente bien, y eso implica que nosotros vamos a tener que hacer mucho trabajo extra si queremos complementar lo que aprendemos aquí. Creo que también la carrera queda de ver en varias áreas. Tenemos en toda la carrera solo una materia que tiene que ver con temas de medio ambiente, y considerando que es uno de los problemas más fuertes que se viene a futuro, no creo que sea suficiente solo una clase de medio ambiente. En la carrera tenemos una clase que es finanzas públicas. Creo que también nos hace falta más formación. Yo no diría en economía, porque pues economía es otra carrera, pero sí al menos para entender algunas cosas básicas de economía. Llevar una introducción a la economía, llevar microeconomía, llevar macroeconomía, o llevar dos introducciones a la economía. Creo que ahí queda de ver mucho, y en metodología yo nunca entendí por qué, al menos yo, vi metodología o introducción a la metodología como en cuarto semestre. Yo no entiendo por qué la vi en cuarto semestre, y desde primero o desde segundo semestre me pedían trabajos de investigación. No lo veía lógico, porque muchas veces nos decían, no, pues es que tienen que citar en APA esto, tienen que citar esto, y tienen que hacer una investigación así, pero pues decía, ok, sí está bien, entiendo que lo tenemos que practicar desde el inicio, pero ¿cómo lo practico si ni siquiera tengo los fundamentos de cómo hacer una investigación? No hay metodología, no sé citar en APA, no sé hacer esto, y cuando ya lo estoy viendo, ya no es tan necesario, porque ya no ni siquiera te piden tantos trabajos de ese estilo, y ahora te piden más trabajos que van para otro lado. Entonces yo no entiendo por qué metodología se ve en cuarto semestre. Yo creo que se debería ver en primer semestre, y creo que deberían reordenar algunas materias y otras materias darles más continuidad. También metodología es un semestre. Yo no creo que sea suficiente de metodología, yo creo que deberíamos llevar al menos 2 semestres de metodología para llevarlo con más calma, para explorar otras cosas. Y respecto a las opciones terminales de la carrera, que se divide en 3 áreas temáticas, tampoco nunca entendí por qué lo hicieron así, si al final de cuentas todos salimos con el título de licenciado en Ciencia Política, Administración Pública, pero no dice como especialidad en nada. Entonces no entiendo para qué está la especialidad ahí, si al final de cuentas no se va a incluir en el título o no te va a dar algo más como, es como de, bueno, ¿para qué estudio Administración Pública? ¿Para qué estudio Relaciones Internacionales? ¿O para qué estudio Cultura Política? Si al final de cuentas mi título va a salir igual que el tuyo, y que el tuyo, y que el tuyo, y que el tuyo. Y luego también
sobre las opciones terminales. Está padre las opciones terminales, está interesante que puedas profundizar en algo que quizá te interese, pero luego no hay profesores capacitados para dar las materias, por ejemplo, en relaciones internacionales. Y te suelen incluso aquí mismo sugerir que, por ejemplo, ciertas áreas terminales no las tomes porque no hay personal. Entonces, creo que falta personal, creo que debería haber otra revisión del plan de estudios. No creo tampoco que sea suficiente 4 años de carrera. Digo, está bien también, 4 años sales más rápido, tienes más posibilidades de hacer más desde temprano, por así decirlo, pero yo creo que 4 años no es suficiente, 5 años estaría bien. Y luego respecto a las clases de 4 horas seguidas, tengo sentimientos encontrados. Está interesante tener solo una clase al día, pero siento que es bien antipedagógico tener 4 horas seguidas de una materia y solo tener un descanso a veces solo de 10 minutos o de 20 minutos o de 30 minutos. Creo que quizá deberían combinar que tuviéramos más clases en un día, pero luego cuando hacen horario, solo hay 2 opciones para hacer horario y luego también tienes que tomar como todas las materias con tu grupo para que tengas un horario medio decente. Y si quieres empezar a tomar materias con otro grupo, a pesar de que solo hay 2 grupos, ya te queda el horario medio chueco. Entonces, yo me iría por ahí. Y gracias.